Derecho a la cultura. La identidad cultural es un derecho inherente al ser humano, concierne no solo a los pueblos, naciones o culturas ancestrales e indígenas, sino que más bien representa todas las formas de expresión y pensamiento, así como también la reproducción, la producción y la transformación de las expresiones simbólicas. Estas también están incluidas las expresiones sociales y las religiosas. Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, así como también sobre decidir su pertenencia a una o varias comunidades culturales. Y a su vez tienen derecho a expresar dichas elecciones, a la libertad estética, a conocer la memoria ancestral de sus culturas y acceder a su patrimonio cultural, así como también difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. Directamente con otros derechos, como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y de reunión y asociación pacífica, entre otros. Pero, sin duda alguna, una de las características más importantes y principales de la identidad cultural, pues, es la igualdad. Pues pese a que las diferencias y a la multiplicidad de culturas, es un derecho de todos los grupos humanos que se respeten y garanticen los valores, las tradiciones, costumbres que conforman su cultura. Cuando hablamos de identidad cultural, hablamos de un derecho constitucional, el cual está reconocido y establecido en la normativa de nuestro país de 2008. Y también es de un derecho social. El derecho es un derecho al buen vivir. Todas las personas disfrutan de los derechos culturales sin discriminación, tanto colectiva como individualmente. La cultura no es más que un producto de los pensamientos que tienen las personas y además a través de ella nos relacionamos e influimos en nuestro comportamiento en el proceso de una interacción social. Entonces, la cultura es importante porque es la vida misma. Tiene una identidad cultural diversa, pluricultural y multiétnica, lo cual hace única a su población, por lo que es necesario respetar las diferencias y convivir en una sociedad más respetuosa, inclusiva y solidaria. Hola, mi nombre es José Mejía y yo voy a hablar sobre el significado del derecho a la cultura. Los derechos culturales son derechos humanos que aseguran el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a la producción cultural y artística, la participación en cultura, el patrimonio cultural, los derechos de autor y los derechos lingüísticos. Los derechos culturales son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquello que sea de su elección. Los derechos culturales están relacionados con el arte, la cultura, entendidos en su más amplia dimensión. Hablando en el Ecuador, el derecho a la identidad de la cultura se traduce como la facultad de toda persona a participar en la vida social de una comunidad, con libertad y sin discriminación alguna. Esta se vincula directamente con otros derechos como la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la de reunión y asociación pacífica, entre otros. Pero sin duda alguna, la igualdad es una de las características más importantes de la identidad cultural, pues pese a las diferencias y a las otras multitudes de culturas, es derecho de los grupos humanos que se respeten y garanticen los valores, las tradiciones y las costumbres que forman su cultura. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre los alcances que tiene el derecho cultural. Para empezar tenemos que saber que el alcance del derecho cultural, en este existen límites los cuales no se pueden rebasar, ya que esto está penado por la ley en el Ecuador. Hay artículos en la Constitución los cuales nos demuestran el alcance que llega a tener el derecho cultural. Entre estos tenemos el primero, el cual es el artículo 21, el cual dice que las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural. Esto quiere decir que el individuo tiene el derecho de crear su propia cultura y mantener su propia identidad cultural. También tienen el derecho de decidir sobre su pertenencia en una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones a la libertad estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales y a tener acceso a expresiones culturales diversas. Para remarcar, tenemos que saber que no se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. Tenemos el artículo 22,
el cual dice que las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les corresponden por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. Para finalizar, tenemos el artículo número 23, en el que se dicta que las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley. Eso, obviamente, teniendo en cuenta la atadura a los principios constitucionales. Muchas gracias.